sea a distancia, ya hace ya, creo que ya vamos para, ¿qué? 20 años, 18 años que no nos vemos. Al menos vernos así de forma... Hace tiempo. ¿Sí se escucha? ¿Se me está escuchando? Sí, sí, lo estamos Sí, escuchando. vale, vale. Vale, pues vale, voy a compartir la pantalla. Creo que ya está, pero está viendo la otra. A ver. ¿Sí? Se me ve la presentación. ¿Ya se proyecta la presentación? Ya No, se no, ve. aún no No, te veo no. la presentación. Vale. Creo que ahora sí. ¿Ahora? Ya, ahí ya la vemos. Vale, mejora. ¿Y así? ¿Mejor? Ya, Perfecto. sí, Vale. ya está compartiéndose la presentación. Vale, pues vale, en estos 10 minutos yo les vengo a presentar esta comunicación, pero antes nada, agradecer a Nelson la presentación, agradecer a Gabriel, el decano, agradecer a los padres, al comité organizador, primero por organizar este congreso que sé que es supremamente importante de cara a la formación de mis futuros colegas, y en segundo lugar, porque es un espacio de encuentro, ¿no? de interacción. Vale. Ese es el título de mi comunicación. Las personas que firman también esta comunicación son estudiantes de doctorado y profesores y profesoras del departamento con quienes colaboro asiduamente. ¿Vale? Como comentaba Nelson, yo soy egresado de la Facultad de Cultura Física en el 2005, que todavía en el campus de Florida, creo que ahora están en Piedecuesta, y en el 2005 vine a España a hacer mi formación doctoral, y en la actualidad soy profesor de la Facultad de Magisterio de la misma universidad. La Facultad de Magisterio es una facultad que forma futuras maestras y maestros en educación infantil y primaria antes de los 6 años, en educación primaria y en educación secundaria. ¿Vale? Esa es la dinámica. Y coordino el grupo de investigación que tienen ahí al pie de la diapositiva. Bueno, entrando en materia, lo que vamos a hablar en esta comunicación son unos resultados provisionales de un proyecto que estamos realizando que tiene como objetivo analizar los niveles y patrones de actividad física en población entre los 24 y los 36 meses, ¿no? Lo que podríamos llamar las escuelas infantiles, aquí en España, y en Colombia podríamos identificarla como también las guarderías o el prekinder, ¿no? Esa edad antes, mucho antes de la edad primaria, antes de los 3 años. Pues bien, para hablar un poco de un marco teórico, antes de mostrar la metodología y los resultados provisionales, la Organización Mundial de la Salud en el 2019 actualizó una serie de recomendaciones para que tanto las familias como los centros escolares que atienden a esta población pues tuviesen conocimiento de que desde que los niños y las niñas se ponen en pie por la mañana hasta que se van a la cama por la noche, cuando ya caminan y antes de los 3 años deben ser físicamente activos en cualquier nivel de intensidad 3 horas al día, ¿no? 3 horas de actividad física. Y esta totalidad de la actividad física, en la medida en que van creciendo y ya se acercan a la educación primaria, cuando ya tienen más de 3 años, pero menos de 6, de esas 3 horas, 1 hora al día tiene que estar vinculada con la actividad física moderada vigorosa, ¿no? Una actividad física de mayor intensidad. Estas recomendaciones internacionales se hacen eco en el currículo oficial de la educación infantil en España, entre muchas otras recomendaciones, documentos oficiales. Tenemos este del 2015 del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, que se hace eco, vuelve y recuerda la importancia de las 3 horas y la importancia de 1 hora dentro de esas 3 de una actividad física de mayor intensidad.
De la misma forma en que estas recomendaciones han llegado a las políticas de promoción de la actividad física en España, también se manifiestan en las políticas curriculares. Tanto es así que los reales decretos, sobre todo el 95/2022 actual, que regula las enseñanzas del primer ciclo de la educación infantil, señala la responsabilidad de los centros escolares en promover la actividad física y sobre todo de entender la actividad física como una conducta saludable, ¿no? De ahí la importancia no solamente de las familias, sino de los centros escolares. Dentro de este marco teórico también es importante señalar que, además de las recomendaciones oficiales, de la normativa, de la legislación, es importante encontrar un acervo teórico, y ese acervo teórico lo encontramos en la teoría ecológica del desarrollo del profesor Bronfenbrenner, que en la década de los 70 postuló su teoría ecológica, en la cual se resalta, por una parte, el papel de las personas que acompañan a los niños y niñas en las escuelas infantiles, y las actividades con base en los materiales, en el entorno, que ofrecen estos profesionales para la formación integral de los niños y de las niñas, ¿no? En otras palabras, la importancia del entorno, sobre todo el entorno escolar, en la construcción de una perspectiva saludable vinculada con la actividad física. Este modelo general de la implicación del docente y de los entornos llega al ámbito de la actividad física a través de lo que conocemos como el modelo ecológico de la actividad física, que lo que viene a señalar y demostrando poco a poco distintos factores que de forma individual no explican la conducta de actividad física, pero de forma grupal se tienen más herramientas de comprensión. Tenemos unos factores personales, como puede ser que el niño es normopeso, la niña es normopeso o tiene obesidad, si tiene más o menos meses, si es chico o es chica. Tenemos dentro de ese modelo ecológico también los factores sociales, si hablamos de las actividades que se propone dentro de la escuela o fuera de la escuela a través de las actividades de la familia, las actividades extraescolares, las actividades tanto las clases de psicomotricidad, de educación física, etcétera, las percepciones que tiene el profesorado y las interacciones que se generan en torno a la actividad física. También el entorno en el que se manifiesta esa actividad física, no es lo mismo escuelas infantiles con un patio reducido en el que la densidad es muy alta, o también en espacios de juego al aire libre, donde la densidad también es importante. Si en estos patios escolares hay equipos fijos o no equipos fijos, y por ejemplo, desde la actualidad, ya estamos un poco decayendo sobre esto, si la pandemia y la normativa para prevenir la propagación del virus, pues puede de alguna manera haber impactado la actividad física. Y por otro lado también, finalmente, tenemos que los factores políticos a nivel de cuáles son las políticas de promoción de la actividad física, tanto a nivel micro, como es en la escuela, como es a nivel de las alcaldías, de los departamentos o de la programación nacional, puede impactar que los niños se muevan más o menos, ¿no? Todas estas en conjunto explican esta conducta. Desde nuestro grupo de investigación, Cuerpo, Movimiento, Música y Prácticas Curriculares, nos ha llamado bastante la atención la necesidad de investigar sobre los correlatos de actividad física en edad preescolar, lo que conocemos como el segundo ciclo de la educación infantil, entre los 3 a los 5 años. Y hemos hecho distintas investigaciones, esta es una de ellas, tanto analizando la jornada escolar como momentos específicos de la jornada escolar, como pueden ser las clases de psicomotricidad, de actividad física estructurada, como puede ser el tiempo de recreo, esta tercera publicación, o una cuarta, más reciente, en la que analizamos el impacto de una intervención curricular dentro del aula de una maestra en educación infantil, de un aula de 3-4 años, en la que queríamos saber el impacto que tenía esta modificación del espacio en la cultura, en la cantidad de actividad física y en los patrones de actividad física. Las investigaciones que hemos realizado hasta el momento señalan que, sobre todo, había muy poca literatura vinculada en edades más tempranas, en las edades de 2 a 3 años, sabemos mucho de 3, 4, 5, pero no antes de que empieza una educación un poco más formal, como puede ser entre los 3, 4, 5 años. Y el año pasado terminamos una investigación, después de que las escuelas reabrieron sus puertas
después de la época dura de confinamiento aquí en España. Y llevamos a cabo la investigación y encontramos que los centros escolares, a pesar de la difícil normativa para evitar la propagación del virus, eran espacios adecuados de promoción de la actividad física. El 83% de las recomendaciones se alcanzaban en todos los niños niñas que participaron en la muestra, ¿vale? Es decir, los centros escolares se adaptaron a la pandemia y fueron competentes para seguir ofreciendo oportunidades de actividad física. Sin embargo, un resultado, como se puede ver en la gráfica, donde dice MVPA, es actividad física moderada vigorosa, que es un parámetro importante que nosotros medimos, empezamos a ver una diferencia que de alguna forma nos molesta, y es que empezamos a ver que durante toda la jornada escolar las niñas acumulaban de media casi 9 minutos menos que los niños en actividad física moderada vigorosa. Ese es un resultado que es bastante habitual, al menos en España, respecto a la cantidad de actividad física que hacen las niñas respecto a los niños, pero verlos en una población, ver estos resultados en una población, en una muestra de menor edad, pues es bastante preocupante. Por tanto, sería necesario saber o buscar nuevas fuentes de información en las cuales pudiésemos destruir esta representación de los niños son físicamente más activos porque juegan un tipo de juego distinto de las niñas. Entonces, el curso pasado, en el curso 2021-22, lo que hicimos fue replicar el estudio y analizar la franja determinada de juego al aire libre en niños y niñas de la misma edad, no los mismos sujetos, porque los sujetos ya pasaban a una edad preescolar mayor, pero en nuevos peques, en los mismos centros, y acompañando esos resultados con otros sistemas de medición de los patrones de actividad física que nos pudieran dar más explicación. ¿Vale? Por eso, el objetivo del estudio y los resultados que voy a presentar rápidamente, pues lo que intentan es eso, es analizar esos niveles y patrones en escuelas infantiles del área metropolitana de Valencia. ¿Cómo realizamos esta investigación? ¿Cómo estamos en la fase de análisis de resultados? Pero hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Pues participaron en total 8 centros de educación infantil entre los 24 y los 36 meses, colegios públicos, que son colegios que garantizan el acceso a la formación integral de los pequeños de esta edad. Estos niños y estas niñas fueron monitorizados durante una semana con ese dispositivo que pueden observar a mano derecha alrededor de la cintura, que es un acelerómetro, que es un dispositivo que, entre otras cosas, mide la cantidad de actividad física que hacen los niños y las niñas. Ese acelerómetro se puso en horario escolar de 9 de la mañana a 4:30, se retiró el tiempo de la siesta, el tiempo del almuerzo, y esos datos fueron recogidos entre noviembre del año pasado, del 2021, de hace 2 años, y mayo de este año. Los valores que vamos a observar ahora se expresan a nivel de tiempos en que los niños y las niñas están realizando comportamientos sedentarios, minutos en los que hace actividad física ligera, actividad física moderada vigorosa y actividad física total, ¿no? Teniendo en cuenta que 3 horas y 1 hora es lo que buscamos a la luz de las recomendaciones. Pero al mismo tiempo quisimos también evaluar el contexto en el cual se manifiesta esta actividad física, es decir, además de esa observación rigurosa de los niveles de actividad física, pues a qué juegan los niños, con quién juegan y a qué juegan cuando están en ese espacio al aire libre. Para eso utilizamos el sistema de observación sistemática, o RACP, que es el sistema observacional de registro de la actividad física, y lo que encontramos fue lo siguiente. En primer lugar, los objetivos más cuantitativos, más objetivos, medidos con acelerometría, es que, a diferencia de lo que creíamos que pasó hace 2 cursos académicos, después de la temporada fuerte de confinamiento, encontramos que durante el juego libre, al aire libre, los niños y las niñas acumulan una media de 7 minutos de actividad física moderada vigorosa. Y cuando comparamos entre niños y niñas, no encontramos tal diferencia. Esto nos da, de alguna forma, información de que el espacio al aire libre y la forma en que juegan los niños y las niñas no podría ser únicamente la responsable
del tiempo acumulado de actividad física moderada vigorosa a lo largo de la jornada. Es decir, este resultado positivo en términos de promoción de la igualdad de género. Encontramos más explicaciones a través de esta rúbrica que tenemos a mano derecha, en la que por una parte confirmamos a través del sistema observacional que los niños y las niñas acumulan la misma cantidad de actividad física entre niñas y niños, es decir, no hay diferencias durante este juego libre al aire libre. Y encontramos, por otra parte, el sistema observacional nos dice con quién juegan los niños y las niñas cuando están en el tiempo de recreo. Como se puede observar de forma global, la categoría que más tiene presencia en esa interacción es el grupo mixto. Los niños y las niñas prefieren ir acompañados con otros niños y con otras niñas. Es una observación interesante. Es decir, a estas edades no observamos una tendencia de grupos de niñas o de grupos de niños, como vemos en edades posteriores. Observamos también que, así resultado interesante, que a diferencia de las niñas, los niños prefieren pasar el tiempo de juego libre en actividades más solitarias que las niñas, ¿no? Eso es algo interesante. Ahora, ese contexto de interacción entre niños y niñas tiene un impacto sobre qué tanto se mueven unos u otros. Esta observación preliminar nos ayuda a comprender que independientemente de la forma en que los niños y las niñas interactúan unos con otras, o bien si van de forma solitaria, o bien si van acompañados de sus iguales, este contexto de interacción no impacta que los niños y las niñas se muevan más o menos, ¿no? Eso es algo interesante, cosa que cuando ya crecen, cuando ya entran en una actividad educativa un poco más formal, se observan estos niveles. Rápidamente observamos también que a pesar de que no hay un impacto sobre la actividad física, en rojo encontramos que las niñas entre los 24 y los 36 meses prefieren un juego simbólico más de orientación sedentaria que los niños. No obstante, ese juego simbólico no impacta el hecho de que las niñas y los niños se muevan más o menos, porque de hecho la observación cuantitativa con la celometría nos permite concluir que no hay ese impacto, ¿vale? Y finalmente, de los resultados provisionales que tenemos hasta el momento, si en la teoría de los modelos psicológicos del desarrollo el profesorado juega un papel importante y su rol puede explicar la formación integral de los niños y de las niñas, durante las observaciones en todos los patios de recreo, el profesorado tiene una actitud, en primer lugar, de observación. Una persona que está observando que no haya problemas de comportamiento, que no haya problemas de lesiones, etcétera, pero también observamos un rol vinculado con la administración y la organización de ese entorno, y un poco vinculado también con ese papel más de acompañamiento del profesorado durante ese tiempo de juego libre al aire libre, cuando están participando en esas actividades no estructuradas. ¿Cuáles son las conclusiones provisionales? Y con esto termino el estudio. La primera es que a pesar de que el tiempo de recreo en estos centros escolares es muy reducido, porque el resto de actividades se hacen bajo techo entre las 9 y las 4 de la tarde, ese tiempo de actividad física al aire libre corresponde al 12% a la luz de las recomendaciones internacionales. Es decir, una sola oportunidad es una oportunidad favorable para que los niños y las niñas sean físicamente activos. Es una cosa bastante interesante. Segunda conclusión es que en la medida en que acompañamos la observación, acompañamos la evaluación objetiva de los niveles de actividad física a través de acelerometría con dinámicas de alguna forma cualitativas que explican el contexto en el que se manifiesta la actividad física, el profesorado va a tener más herramientas para identificar mejores prácticas curriculares de calidad. Finalmente, el contexto en el que se manifiesta esta actividad física, creemos que es positiva para que los niños y las niñas desarrollen las habilidades motrices necesarias vinculadas con su formación integral. Y por último, estamos a la espera de concluir ese análisis estadístico que nos permita
valorar cómo los correlatos ambientales, como puede ser el tamaño del patio, la densidad en el patio, la presencia de equipos fijos, así como otros correlatos y la vinculación, por ejemplo, de la composición del grupo, del género, de la interacción de los niños y las niñas, nos pueda arrojar más información sobre la conducta de actividad física en ese sector poblacional. Las actividades del grupo, como las publicaciones, como el contacto, si tienen algún interés en profundizar sobre esta dinámica, pues encantado de participar y pueden encontrar esa actividad del grupo en esta información. Muchas gracias por la atención prestada. Si hay espacio de preguntas, comentarios, pues estamos aquí atentos. Muchas gracias, Vladimir. Una pregunta del auditorio. Claro. Yo sí quiero, entre tanto, hacerte una pregunta y es, ¿cuáles serían las repercusiones en que los niños a esas edades, antes de los 3 años, no realicen actividad física en los niveles adecuados a futuro para ellos? Perfecto. Vale. ¿Contesto esta, Nelson? ¿Cómo? Contesto esta primera. Contesto esta primera, ¿vale? Sí, sí, dale. Vale, vale. Pues hay una relación bastante interesante entre el nivel de actividad física y el bienestar en términos generales de los niños y de las niñas, y esa relación, de alguna forma, en la primera infancia, entre causa y efecto, se da en que en la medida en que se practica más actividad física en la primera infancia, no en años posteriores, sino en esa ventana de tiempo, hay un mayor desarrollo de las habilidades motrices. Los niños y las niñas que tienen más oportunidades de actividad física alcanzan a desarrollar de una forma más equilibrada las habilidades motrices. Y esas habilidades motrices están vinculadas con un mayor incremento de la competencia motriz. Es decir, los niños y las niñas se sienten más competentes para resolver los problemas de la vida cotidiana y los problemas vinculados con la práctica de actividad física. Y esa competencia motriz está vinculada también con una mejora de la autoestima. Entonces, si esa regla de mayor nivel de actividad física, mayor desarrollo de habilidades motrices, mayor competencia motriz, mayor autoestima, mayor bienestar, si en estas edades, en el momento actual, no hay oportunidades de actividad física, pues las habilidades motrices no se desarrollan, la competencia motriz, que ya empieza a vincularse con aspectos sociales, de cómo me veo yo como niña de 32 meses tratando de resolver un problema motriz, pues no se van a desarrollar. Y eso al final va a afectar cuánto me quiero, cuánto se quiere la niña y el niño, y en definitiva, esa conducta saludable que se va construyendo, luego es un poco más complejo que en años posteriores, debido a la influencia social, a los medios de comunicación, a distintas barreras que existen, pues que vaya siendo más difícil que se pueda compensar, ¿no? Entonces creo que esa es una relación bastante interesante de por qué no sé, como profesionales en cultura física, tenemos la oportunidad de participar en el ámbito educativo en esta primera infancia, tanto de los 3, 4, 5 años como antes, cuando los pequeños ya caminan, pues en la medida en que hay más oportunidades de actividad física, hay más oportunidades para que el niño o la niña conozca su cuerpo y sus posibilidades de movimiento. Esa sería una cuestión global. Buenos días, Vladimir. Mi nombre es Alba Liana, soy profesora acá en la Facultad de Cultura Física. En estas edades tan tempranas, ¿cuál es la incidencia? No sé si posible tengan algún dato relacionado o acercado de la forma en cómo infieren los diseños urbanísticos y la forma en cómo se vive actualmente con relación a la urbanización. Me explico. La urbanización, más que todo en las ciudades en donde están tomando datos, obedecen a un desarrollo arquitectónico de espacios pensados para ciudades en donde no se tiene en cuenta la mayoría del tiempo el espacio que se necesita para que los niños estén en actividad física, o sea, realizando actividad física, ¿cierto? Y el contexto social. Estos niños están naciendo en matrimonios en donde papá, mamá, sin importar la estructura pues, familiar que tengan, trabajan.
Entonces, los minutos o el tiempo que se tiene para poder sacar al niño o llevarlo a un lugar donde haga actividad física es muy limitado. Entonces, estas dos variables, podría dárselo como nombre, ¿afectan estos niveles de actividad física? Vale, gracias, Alba. Nosotros dentro de este proyecto estamos interesados en saber cuál es el papel del centro escolar, pero dentro de los análisis de la evaluación objetiva de la actividad física a través de acelerometría o la actividad física que se mide a través de las percepciones de las familias, a través de cuestionarios, esos datos también los tenemos. Entonces yo por ahora lo que puedo señalar de lo que nosotros tenemos en nuestras manos es que la forma que tienen los niños y las niñas, más bien las familias, la forma que tienen las familias de transportar a los niños y a las niñas al centro escolar en estas edades, tiene un impacto positivo en la cantidad de actividad física que hacen durante el tiempo entre que los niños y las niñas están despiertos. Es decir, si una familia favorece el transporte activo, sea caminando, sea en patinete, o que se combinen esas dos, ¿no? O que ya puede llevar una bicicleta sin ruedas, siendo pequeñito ya la puede llevar. Esto impacta en la actividad física que hace durante todo el día. Entonces, a tu pregunta de esas barreras, ¿cómo pueden impactar la actividad física? Lo que nosotros creemos es que efectivamente ese entorno social más programático, ¿no? De cómo organizo yo la llevada de mi hijo, de mi hija a la guardería, puede afectarlo, pues muchas veces el estrés o las obligaciones laborales lo impiden. Sin embargo, lo que ocurre fuera de la jornada escolar, lo que muestran las investigaciones es que en la medida en que las familias son capaces de superar pequeñas barreras, por ejemplo, no tengo, tú hablas de la urbanización, ¿no? De ese espacio construido, si cerca a mi casa no tengo un parque infantil con ciertas condiciones de sanidad o de seguridad, pues crear espacios alternativos como puede ser, si tengo que ir a hacer el mercado, pues en vez de llevar a mi niño de esta edad que ya camina, pero por cuestiones de tiempo tengo que llevarlo en el carrito empujándolo, pues aquellas familias que superan esas barreras, pues pueden ofrecer también oportunidades de actividad física. El hecho de que exista una presión tanto laboral como familiar no obsta para que las familias tengan recursos, no necesariamente de recursos económicos para inscribirlos en actividades extraescolares, sino cualquier momento, espacio puede ser positivo. Indudablemente, esa sería una línea de investigación que se podría abrir a futuro. Y también hablando de las interacciones con personas de Bucaramanga, si están interesados, se podría intentar vincular cómo ese espacio que existe entre casa y el colegio, normalmente en estas edades siempre las familias optan por llevar a las guarderías, a los hijos, a las hijas, cerca de casa. Entonces, si ese entorno construido puede impactar o puede explicar que los niños y las niñas se muevan más o menos durante la jornada escolar. Podrían ser líneas de investigación abiertas a continuar. Ahí está. Buenos días, Vladimir, habla Breiner Rubio del tercer semestre de Cultura Física. Y mi pregunta es si, digamos, en estas edades el sedentarismo en los niños puede afectar bastante a la motricidad en ellos para, digamos, más adelante realizar diferentes deportes o actividades recreativas. Correcto. Muy bien, encantado. Sí, lo que muestra la literatura es que la competencia motriz, es la facultad que tenemos de resolver problemas motrices, en esta primera infancia está muy vinculada con el juego, ¿no? Aún todavía no hay una relación entre la actividad deportiva institucionalizada o más organizada. Pero lo que sí se sabe es que en la medida en que el niño o la niña va creciendo,
sobre todo en el caso de las niñas. Por eso esa perspectiva de género en este tipo de investigaciones es la competencia motriz no depende tanto de cómo yo como niño, como niña, me percibo haciendo, resolviendo el problema motriz, ¿no? Desarrollando esa habilidad motriz que es capaz de cumplir ese logro motor, sino que también depende de la forma en que otros niños y niñas me ven realizando esa actividad física y desarrollando esa habilidad motriz. Por tanto, el no crear oportunidades de actividad física, no crear oportunidades de movimiento, no ofrecer diversidad en esas oportunidades de movimiento, lo que hace es que por arte de magia a los 6 años va a ser bastante más complejo que aquellas habilidades motrices, donde ya entramos con juegos de oposición, cuando entramos con juegos vinculados con control de objetos, pues sean más difíciles sencillamente porque el niño o la niña no ha disfrutado en años anteriores de eso. Entonces, contestando a tu pregunta, yo considero, de mano de lo que dice la literatura, es que ambientes empobrecidos en los que la actividad física no hace parte de la planificación curricular afecta el desarrollo motriz del ahora y del futuro. Y aquí hay algo bastante interesante y es no caer en que en estas edades la actividad física no estructurada, basada en el juego libre, lo es todo. Es decir, tenemos la falsa convicción de que la actividad física se desarrolla de forma espontánea, ¿no? Los niños y las niñas son físicamente activos por naturaleza. Yo creo que no es tan así, sobre todo si contamos con entornos empobrecidos. El entorno empobrecido no va a facilitar. Pero hay que recordar que la actividad física estructurada, que como tú decías, busque desarrollar las habilidades motrices, trabajar la motricidad en esa edad para que se mantenga a lo largo de la vida, pues necesita la implicación del profesorado. O sea, necesita la implicación de una maestra, de un maestro, de un educador, de una educadora, que construya un programa estructurado y sistemático, no de entrenamiento, no, pero sí de una cultura física de calidad, ¿no? De una interacción con los materiales, de una interacción con los iguales, de una interacción en esos entornos. Por tanto, el no trabajar a estas edades, pues impacta ese desarrollo de la motricidad, sin lugar a dudas, y de forma más negativa en el ámbito de las niñas. Vladimir, muchísimas gracias por sus aportes. Damos entonces por terminada este espacio y abrimos espacio para la siguiente conferencia. Vladimir, un placer saludarte, sea por este medio y estamos en contacto, ¿vale, mi amigo? Gracias, Nelson. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo, Vlad. Que esté muy bien. Igualmente. Chao.